La paz del Señor, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, por poder estar reunidos una vez más para dar continuidad entonces a nuestro estudio de las epístolas universales. Y hoy lo vamos a hacer entonces con la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, la cual comenzamos ya la semana pasada y hoy vamos entonces a continuar. Vamos a la página número 32 de nuestro material. Paternidad literaria. Obviamente, ¿verdad? Como es de esperar, la crítica moderna niega que este escrito haya fluido de la pluma de Pedro. Aducen cambio de estilo literario respecto de su primera epístola, semejanza y hasta dependencia de la epístola de Judas, etc. Bien, en cuanto a la paternidad literaria, ¿verdad? Cuando hablamos de la paternidad literaria, estamos hablando, ¿verdad?, de quién fue entonces el escritor de la epístola, ¿verdad?, o carta de segunda de Pedro. Obviamente, ¿verdad?, nosotros damos por hecho de que fue el apóstol Pedro, pero la crítica, ¿verdad?, literaria, ya la crítica moderna, los teólogos modernos ponen en duda, en tela de juicio, ¿verdad?, de que haya sido el apóstol Pedro. Pero la tradición cristiana, ¿verdad?, otorga su paternidad al apóstol de Pentecostés, cuya autoridad apostólica respalda la canonicidad del escrito neotestamentario. Bien, uno de los principales, ¿verdad?, argumentos que usa la alta crítica ya es que el estilo literario, ya el lenguaje, el griego que utiliza, ¿verdad?, según la segunda carta de Pedro, es muy diferente, difiere mucho, ¿verdad?, de la primera carta, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, esto se explica simplemente, ¿ya?, porque puede ser que al escribir la segunda carta o epístola de Pedro, el apóstol Pedro no utilizó el mismo secretario que en la primera carta. El mismo amanuense que se utilizaba, se le llamaba de esa manera a los secretarios en la época, que escribían entonces, ¿verdad?, las cartas, ¿verdad?, o los documentos. Entonces puede ser, ya, se ha explicado y se ha dado a entender, ya, uno de los argumentos es que entonces el apóstol Pedro no utilizó a Silas. Silas no fue quien escribió entonces esta segunda carta, ¿verdad?, como sí en la primera, ¿ya? Entonces el estilo, ¿verdad?, o la diferencia literaria que se encuentra entre la primera carta de Pedro y la segunda se debe entonces, se explica por causa de esto, ¿ya? Pero la iglesia, ¿verdad?, y la tradición cristiana, ¿ya?, siempre le ha otorgado la paternidad al apóstol Pedro o a Simón Pedro, ¿ya? Aparte de los argumentos, los estudios, no hay nada en segunda de Pedro para creer que un falsificador haya incluido el nombre de Pedro allí. La carta no dice nada que contradiga lo que sabemos. Pedro enseñó, no introduce nada novedoso en cuanto a doctrina cristiana y no contiene nada que un falsificador quisiera validar al adjuntar tan honroso nombre a su escrito, ¿ya? Era muy común en la época, amados hermanos, para darle más peso, ¿verdad?, al libro o al escrito, era muy común, ¿verdad?, utilizar el seudónimo, el nombre, ¿verdad?, de un gran personaje, ¿ya?, y atribuírselo al escrito para poder darle más peso, para poder darle más importancia, ¿ya?, para que tuviese una mayor circulación. Entonces, algunos creen, ¿verdad?, de que fue otro el autor, pero utilizó, ¿verdad?, el nombre de Pedro como el autor para poder darle más peso a la carta, ¿ya? Pero no hay nada, ¿verdad?, que indique esto, de que fue otra persona, ¿verdad?, que utilizó el nombre de Pedro. Se da por sentado, se da por hecho, ¿verdad?, de que fue el apóstol Pedro entonces quien fue que escribió esta carta, ¿ya? No podemos negar que el griego de primera de Pedro es mucho más pulido que el de segunda de Pedro, ¿ya? Hay diferencia en estilo, en vocabulario y teología entre ambas cartas. Esta diferencia puede explicarse porque es posible que Pedro usara un secretario o amanuense, ¿verdad?, diferente para su segunda carta que para la primera.
también el tema de la segunda carta es distinto al tema de la primera. Ya, lógicamente, ¿verdad? Que si ustedes han leído, ya, y espero que lean las cartas, ¿verdad?, de primera y segunda de Pedro para poder entender entonces mejor el estudio, ya, se van a dar cuenta que los temas, ¿verdad?, que trata en la primera carta de Pedro son muy diferentes ya a segunda de Pedro. En tamaño, en estilo, ¿verdad?, en tema, son muy diferentes. En primera de Pedro, ¿verdad?, el apóstol Pedro le advierte a la iglesia sobre el peligro, ¿verdad?, de una persecución externa. Y en la segunda carta, que es la que vamos a estudiar hoy, ¿verdad?, Pedro le advierte a la iglesia sobre una persecución, ¿verdad?, sobre un peligro que se estaba levantando desde dentro de la iglesia. Ya no es, ¿verdad?, un problema externo, sino que interno. ¿Ya? Además dice, tiene a su favor experiencias que Pedro conocía muy bien. ¿Ya? O sea, si vamos a hablar, ¿verdad?, y demostrar de que realmente fue el apóstol Pedro quien escribió, ¿verdad?, esta carta, encontramos evidencias que son internas, ya que están en la propia carta. ¿Ya? Como por ejemplo, el escritor de Segunda de Pedro hace mención en el capítulo 1, versos 17 y 18, hace mención, ¿verdad?, de la transfiguración. ¿Ya? Y sabemos que Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad?, fueron testigos oculares de la transfiguración de Cristo en el monte. Vamos a Segunda de Pedro entonces, capítulo 1, verso 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Ya? Entonces aquí el escritor, ¿verdad?, Pedro, está mencionando una experiencia que él mismo tuvo, que él mismo, ¿verdad?, fue testigo ocular en el monte, ¿verdad?, de la transfiguración, ¿verdad?, de la persona de Cristo. También él, ¿verdad?, fue testigo y discípulo por 3 años y medio del Señor. No tenemos que olvidar eso también. ¿Ya? Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro. ¿Ya? O sea, ¿qué está queriendo decir él? Yo fui testigo, yo con mis propios ojos, ¿verdad?, vi la majestad de Cristo. Caminé con Cristo por 3 años y medio. Fui testigo de los milagros. ¿Ya? O sea, Pedro, ¿verdad?, cuando les predicaba, cuando le hablaba del Señor a las iglesias, ¿verdad?, no está hablando de fábula o de historia. ¿Ya? Le estaba hablando de cosas que él vivió, que él vio. Él también, ¿verdad?, recibió información de Jesús de su propia muerte. Él hace mención, ¿verdad?, en esta carta, ¿ya?, de que el propio Jesús, ¿verdad?, le advirtió de qué muerte iba, ¿verdad?, a padecer, ya cuando fuese más anciano, cómo iba a morir. En 2 de Pedro, él hace mención, ¿verdad?, en el capítulo 1, versos 13 y 14. Ya dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, aquí el escritor, ¿verdad?, que es Pedro, está mencionando algo que años atrás Jesús, ¿verdad?, le había advertido de que él iba a morir, de qué forma iba a morir. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 21, ¿ya?, versos 18 y 19. Juan, capítulo 21, versos 18 y 19. Jesús, antes, ¿verdad?, de ascender al Padre, ¿ya?, de partir para el cielo, ¿ya?, le advierte a Pedro. Juan capítulo 21, versos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces, estas 3 evidencias, ¿verdad?, internas, amados hermanos, nos muestran, ¿verdad?, de que este Pedro, ¿verdad?, de esta carta fue quien escribió. Realmente fue Pedro quien escribió Segunda de Pedro, ¿ya?, esta carta. En primer lugar, porque él fue testigo de la transfiguración. Fue testigo también ocular, ¿verdad?, del ministerio de Cristo durante 3 años y medio.
Y por último, ¿verdad? Él también habla acerca aquí de la información que le dio Jesús de su propia boca, ¿verdad? Acerca de la muerte que iba a tener Pedro. ¿Ya? Entonces esto muestra, ¿verdad?, de que el escritor de esta carta es sí el apóstol Pedro. Fecha en que fue, ¿verdad?, escrita. Comúnmente se asigna una fecha sobre los años 64 al 66. Hay una variante, ¿verdad? De repente usted va a encontrar en otras introducciones mencionando también el año 67. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que entre el 64 al 67 después de Cristo, de nuestra era, poco antes, ¿verdad?, de su martirio, y desde Babilonia, o según la tradición desde Roma. ¿Ya? Ya expliqué la semana pasada, ¿verdad?, por qué a Roma él le llama, ¿verdad?, Babilonia, para no identificar desde dónde estaba escribiendo, ¿verdad?, esta carta posiblemente, y resguardarse así también, y resguardar a los cristianos que vivían en Roma, ¿ya? O en las provincias de Roma. Entonces, en el año 64 al 67 aproximadamente después de Cristo, esta carta, ¿verdad?, fue escrita. Se cree, ¿verdad?, que fue en el mismo año en que él fue mártir, ¿verdad?, muere en las manos de Nerón. Ya es crucificado, ¿verdad?, cabeza para abajo y pies para arriba, porque él se sentía indigno de morir como su Señor. Se dice que un año más después muere también decapitado el apóstol Pablo en Roma. ¿Ya? Destinatario, ¿a quiénes va dirigida, verdad, esta carta? A todos los cristianos en general, ¿verdad? Como dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 1, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ya? Entonces esta es una carta, ¿verdad?, una epístola universal. No va dirigida específicamente a una iglesia, como lo hacía Pablo, ya la carta a los filipenses o a los tesalonicenses, sino que está escrita, ¿verdad?, en forma general. Él dice, ¿verdad?, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, aquí está hablando, ¿verdad?, en forma genérica. ¿Ya? Quien tuviera la oportunidad de oír, y era costumbre en la época, ¿verdad?, que se hacían copias de las cartas de los apóstoles, porque ya se consideraban, ¿verdad?, palabra de Dios inspirada, y entonces se repartían en la iglesia y se leían en los cultos. ¿Ya? Ahora, motivo, ¿verdad?, de su escritura. ¿Por qué, verdad, Pedro escribe esta carta, segunda de Pedro? Dice, ¿verdad?, Riri, en su Biblia anotada, ¿ya? La carta es un memorándum. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que es un memorándum, verdad? Un memorándum, ¿verdad?, es un recordatorio. Aquí Pedro, ¿verdad?, en esta carta está haciéndole recordar, ya, a los hermanos, a la iglesia, cosas que él ya había, ¿verdad?, dicho. Cosas que él ya había, ¿verdad?, como pastor enseñado. Que es lo que hace, ¿verdad?, un verdadero pastor de una congregación. ¿Ya? Él no se preocupa, ¿verdad?, estar trayendo siempre mensajes nuevos, temas nuevos. Él siempre está constantemente repitiendo las cosas, aunque a los hermanos, ¿verdad?, les parezca raro, pero la mente humana es frágil. Y es por esta razón, ¿verdad?, que segunda de Pedro, ¿verdad?, es un memorándum. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Dice así. Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros, dice, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mira lo que dice Pedro: yo no dejaré de recordarle, aunque ustedes ya sepan. Entonces, la segunda epístola, verdad, de Pedro es en el fondo, verdad, un memorándum, un recordatorio de la verdad del cristianismo, en oposición, verdad, a las herejías de los falsos maestros. En esta carta, el apóstol Pedro, ¿verdad?, le hace recordar, ya, las principales doctrinas importantes, ¿verdad?, a la iglesia, como por ejemplo la segunda venida del Señor, las cuales, ¿verdad?, los herejes, ¿verdad?, o falsos maestros que se estaban introduciendo dentro de la iglesia estaban, ¿verdad?, desacreditando. Ya estaban haciendo a muchos dudar acerca de que Jesús venía por segunda vez. Había pasado ya mucho tiempo, ¿verdad?, de que Cristo había resucitado, se había ido, y el Señor no venía. Entonces habían introducido, ¿verdad?, falsos maestros que se burlaban de la segunda venida del Señor, ¿verdad?, o ridiculizaban. Entonces,
Pedro, ¿verdad?, escribe esta carta para contrarrestar ya esta herejía y a la vez también animar a los hermanos a seguir creyendo ya en las verdades cristianas, enseñadas, ¿verdad?, por los apóstoles y por el propio Cristo. Son pasajes, dice, importantes, lo referente a la transfiguración, a la inspiración de la Escritura y a la certeza de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Esto es lo que trata la carta. ¿Ya? Habla acerca de la transfiguración, ¿verdad?, de Cristo, la inspiración de la Escritura, la importancia, ¿verdad?, de estar velando, ¿ya? Siempre en la palabra del Señor, ¿verdad?, estarse alumbrando como una antorcha, permitir que la palabra de Dios nos alumbre como una antorcha, dice Pedro, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 1, segunda de Pedro, vamos allá. Segunda de Pedro, importante este texto, no dejarlo pasar por alto. Segunda de Pedro 1:21 dice el apóstol Pedro, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha, que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Ya? O sea, la palabra profética más segura, ¿verdad? ¿Cuál es? Es la palabra del Señor. Y hacemos bien, ¿verdad?, en velar, ¿ya? En leer, en estar preocupado, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor. La inspiración, ¿verdad?, de la Escritura, porque dice que ni una palabra, ¿verdad?, que tenemos nosotros escrita en la Biblia ha sido traída por voluntad de hombre, ¿verdad?, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro aquí, verdad? Les hace recordar la importancia, ¿verdad?, de estas verdades y la certeza principalmente de la segunda venida de Cristo, de la venida del Señor, la cual se estaba, ¿verdad?, como dije anteriormente, poniendo en duda por medio de los falsos maestros. El tema central, ¿verdad?, de la carta segunda Pedro, la fe cristiana y los cristianos frente a los falsos maestros y sus falsas doctrinas. Este es el tema principal. ¿Ya? Este es el tema principal de la segunda carta de Pedro. La fe cristiana, ¿verdad? ¿Ya? Y cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a los falsos maestros que se están introduciendo, ¿verdad?, dentro de las iglesias, y la actitud que debemos tener frente también a las falsas doctrinas. Los escritores del Nuevo Testamento tenían gran interés en afirmar a sus lectores en la verdadera fe y en advertirles que no aceptaran falsas doctrinas. ¿Ya? Este interés es particularmente evidente en 2 de Pedro. Así como hubo falsos profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, Pedro prevé el peligro de la herejía en los círculos cristianos. En particular, se preocupa por las doctrinas que excusan el pecado y la inmoralidad en quienes profesan el nombre de Cristo. ¿Ya? No solamente, ¿verdad?, había un ataque directo hacia lo que era, ¿verdad?, la palabra, el Señor, la segunda venida de Cristo, sino que también, ¿verdad?, había un relajamiento, ¿verdad?, moral. Estos falsos maestros, ¿verdad?, decían, ¿verdad?, de que habían sido, ¿verdad?, salvos por la gracia de Dios, que habían sido libres y que no tenían por qué ser más esclavos, entonces podían pecar, ¿ya? Podían, ¿verdad?, cometer todo tipo de actos de inmoralidad porque lo importante era que el alma fuese salva. Lo que se hiciese con el cuerpo, ¿verdad?, no tenía mayor relevancia, ¿ya? Esto es lo que se estaba, ¿verdad?, enseñando e introduciendo dentro de la iglesia. Y por eso que Pedro entonces ataca, ¿verdad?, esta herejía que se está introduciendo dentro de las congregaciones. Primera de Pedro advierte, ¿verdad?, de peligro interno, y segunda de Pedro advierte, ¿verdad?, sobre peligro externo. ¿Ya? Algunas personas enseñaban que la salvación liberaba a los cristianos de la necesidad de vivir una vida santa, que eran libres para hacer lo que querían con su cuerpo, porque este no tenía valor, lo que importaba era el alma. ¿Ya? O sea, se estaba, ¿verdad?, introduciendo dentro de la iglesia, ¿verdad?, una especie de gnosticismo, ¿ya?, que viene la palabra gnosis, en griego, ¿verdad?, que quiere decir conocimiento. ¿Ya? Y justamente los gnósticos, ¿verdad?, el gnosticismo enseña esto. Enseña, ¿verdad?, que la materia es mala, ¿ya? Que la materia es mala, y enseñaban, ¿verdad?, que si la materia es mala, entonces Jesús no podía haber venido, ¿verdad?, en un cuerpo humano, ¿ya? Y que si el cuerpo es malo, ¿verdad?, se puede hacer entonces todo tipo de cosas con el cuerpo, pecar, ¿verdad?,
cometer actos de inmoralidad, porque no importa, lo que importa es el alma. Entonces, esta enseñanza, ¿verdad? Este tipo de enseñanza, esta filosofía, se estaba introduciendo ya fuertemente, y el apóstol Pedro entonces aquí combate a través de la escritura, a través de esta carta, ¿verdad?, esta herejía, y la advierte a los hermanos. Bien, vamos a entonces ver el contenido, ¿verdad?, siguiendo a Riri, ya ahí en nuestro material. Vamos a ver ese bosquejo que encontramos ahí, ¿verdad?, los diferentes puntos. El primer punto, ¿verdad?, el desarrollo de la fe, que está del capítulo 1, versículo, ¿verdad?, 3 al 21. Y vemos entonces en el versículo 1, ¿verdad?, que Pedro se presenta entonces en esta carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ya? Entonces, aquí Pedro, ¿verdad?, se presenta en primer lugar, ¿verdad?, como Simón Pedro. Aquí utiliza, ¿verdad?, el nombre hebreo de él. Recordemos que el nombre verdadero de él, ¿verdad?, es Shimeón o Simón. Se considera, ¿verdad?, que el nombre Shimeón es una transcripción del nombre semítico respectivo, ¿ya? Claro, este es el nombre, ¿verdad?, hebreo de él. Yo dije la vez pasada el significado del nombre, ¿verdad?, Shimeón, ya, que viene de la palabra Shema, que quiere decir oír. ¿Ya? Entonces Shimeón quiere decir, ¿verdad?, o puede querer decir, ¿verdad?, aquel que escucha, o al que Dios escucha. ¿Ya? Y aquí él se presenta, ¿verdad?, entonces como Simón. Recordemos que el nombre de él entonces hebreo es Simón, ¿ya?, o Shimeón. Y el nombre Pedro, ¿verdad?, es un nombre griego que le dio el propio Jesús, ¿verdad?, a él, que significa piedra, pequeña piedra. Pero aquí él se presenta en la carta y comienza, ¿verdad?, diciendo Simón Pedro. ¿Ya? O sea, usa su nombre, ¿verdad?, hebreo, pero también a la vez el nombre que su maestro le dio. ¿Ya? Y se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí puede, ¿verdad?, tratarse de cierto arcaísmo, ya que en todo el Nuevo Testamento Pedro es designado como Simón, excepto, ¿verdad?, en Hechos capítulo 15, verso 14, que nuevamente, ¿verdad?, es llamado, ¿verdad?, de Simeón. Pedro se denomina, ¿verdad?, en estos versículos como siervo y apóstol. Es siervo en el sentido de esclavo. Ya la palabra siervo en griego es doulos, que quiere decir eso, ¿verdad?, un esclavo, que era un esclavo, ¿verdad?, doméstico, que en Roma en la época, ¿verdad?, había mucho, había más de, cuenta la historia que había más de 60 millones ya de esclavos. Imagínese usted, más de 60 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Ya había esclavos, ¿verdad?, para una casa, ¿verdad?, habían 10, 20 esclavos. Uno encargado solamente de lavar los pies, otro, ¿verdad?, de hacer la comida, otro de cuidar a los niños, etc. ¿Ya? Había algunos, ¿verdad?, que eran esclavos domésticos para cosas domésticas, y otros, ¿verdad?, que eran esclavos para cuidar niños o para educar. Había incluso maestros, ¿verdad?, profesores, que enseñaban, ¿verdad?, griego, filosofía, que eran esclavos, eran doulos. Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, se presenta como esclavo, ya que era un término bien conocido ya en la época, y quien recibía la carta entendía lo que Pedro estaba diciendo. ¿Ya? Pedro está diciendo, ¿verdad?, yo soy esclavo de Jesucristo, yo no puedo hacer lo que quiero, ya, yo estoy sujeto a la voluntad de mi amo, de mi Señor, ¿ya?, cuya voluntad pertenece a un amo, de quien recibiera el apostolado para desarrollarlo entre los judíos. ¿Ya? Él había recibido, ¿verdad?, el apostolado como apóstol, ¿verdad?, enviado ya para los judíos de la circuncisión, ¿ya? O sea, él evangelizaba, ya, él predicaba entre los judíos de la circuncisión, ya, judíos, ¿verdad?, que todavía guardaban la ley. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, verso 7, dice, el propio apóstol Pablo da testimonio de esto y dice, Gálatas capítulo 2, versículo 7, vamos a leer entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí. Acá está, Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ya aquí el apóstol Pablo da testimonio de esto, de que él había sido, ¿verdad?, enviado para
los incircuncisos, o sea, los gentiles, ya, a predicarle a ellos. Y Pedro, ¿verdad?, estaba encargado de predicarle entonces a los de la circuncisión. Entonces, Pedro, ¿verdad?, se presenta acá como Simón Pedro, siervo, ¿verdad?, esclavo de Jesucristo, de quien recibió entonces el apostolado, ya, el llamado, fue enviado. Eso quiere decir la palabra apóstol, ya, quiere decir enviado, ya, para desarrollar su ministerio entre los judíos. En cuanto a los destinatarios, el autor los designa como los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, dice. De este modo se asocia con ellos en el sentido de que tanto los apóstoles como los creyentes en general han tenido la misma experiencia, ¿ya? Una fe preciosa. ¿A qué clase de fe se refiere Pedro? Puede tratarse de la fe subjetiva, es decir, la acción de creer en Jesucristo. Ya, o sea, aquí entonces Pedro le está escribiendo, ¿verdad?, a un grupo de hermanos, ya, que han tenido la misma experiencia que él. Ya, la palabra subjetivo quiere decir eso, ¿verdad? Quiere decir sentimiento. O sea, le está escribiendo, ¿verdad?, a un grupo de personas que tuvieron el mismo, experimentaron el mismo sentimiento, la misma emoción, ¿verdad?, que él experimentó un día cuando fue salvo, ¿ya? Y él habla acá, ¿verdad?, de una fe preciosa. Porque la fe realmente, ¿verdad?, es preciosa. ¿Por qué es preciosa, Pastor Alejandro? Porque costó, ¿verdad?, un alto precio. Por eso es preciosa. Nosotros tenemos que valorizar esta fe que el Señor nos ha dado, que es una fe para salvación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿verdad? O sea, perdón, Pedro aquí le escribe entonces a los hermanos que han alcanzado, ¿ya? Dice, por la justicia, ¿verdad?, de Dios, no por sus méritos propios, ¿verdad? No porque nosotros seamos buenos o seamos mejores que otras personas, no. Dice que alcanzaron por la justicia de Dios y nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí para los testigos de Jehová, ¿verdad?, que no creen en la divinidad, ¿verdad?, de Cristo. Aquí dice, claramente dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya, aquí está llamando, ¿verdad?, a Jesucristo de Salvador y Dios. ¿Ya? Entonces, aquí claramente, ¿verdad?, está mostrando una doctrina el apóstol Pedro, porque la doctrina, ¿verdad?, de la divinidad de Cristo. Y está hablando, ¿verdad?, de que la fe que nosotros tenemos, ¿verdad?, es una fe preciosa, que tiene mucho valor. ¿Ya? Por eso aquí el primer punto habla del desarrollo de la fe, de esta fe preciosa que nosotros, ¿verdad?, recibimos un día. Bien, entonces vemos acá que cómo se presenta entonces en esta carta Pedro, ¿verdad?, a la iglesia. Verso 3 dice, ¿verdad?, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice Pedro acá, ¿verdad?, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Qué vida es esta? La vida eterna. La vida en Jesús, ¿verdad?, y a la piedad. O sea, nos han sido dadas, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la piedad. Todo lo bueno de Dios nos ha sido dado, ya, por su divino poder. Nuevamente aquí, ¿verdad?, muestra de que todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad?, de parte de Dios viene por Él, no por nuestros méritos. Pero está sumamente preocupado por la madurez de sus amigos cristianos, dice. Admite claramente que la vida cristiana no es un asunto de logro humano, es por el poder divino de Dios que se nos conceden todas las cosas relacionadas con la vida y la divinidad. Aquí lo muestra claramente en el versículo 3. ¿Ya? Todo nos ha sido dado, ¿verdad?, por su divino poder. Esta fe preciosa que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, nos ha sido dada, ¿ya?, por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros recibimos, hemos recibido, bautismo con el Espíritu Santo, salvación, fe, todo viene por la justicia de Cristo, ¿verdad?, y por su divino poder. Ya sé que aquí no hay intervención humana. Lo que usted ha recibido de parte de Dios, ¿verdad?, es divino, es de parte del Señor, ¿ya? Y eso tiene que quedarnos siempre claro. El crecimiento de la fe. Verso 5, ¿verdad?, al 8 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos.
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podríamos decir entonces que en este primer capítulo, lo que Pedro, ¿verdad?, hace es hacerle recordar lo que ellos, ¿verdad?, han recibido de parte de Dios. Para los que estaban dudando, para los que estaban, ¿verdad?, dejándose llevar por las mentiras, ¿verdad?, y la falsa enseñanza de estos falsos, ¿verdad?, maestros. Pero le hace recordar, ¿verdad?, que todo lo que ellos han recibido, ya sea la fe y todas las cosas, ¿verdad?, maravillosas que ellos han recibido de parte de Dios, las recibieron del Señor por la justicia de Cristo, ¿verdad?, y por su poder. Y que tenían, ¿verdad?, que desarrollar, crecer en la fe, no estar estáticos. Por eso el último versículo dice, ¿verdad?, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ya, o sea, Dios no quiere, ¿verdad?, un pueblo ocioso. Dios no quiere, ¿verdad?, un pueblo detenido. El cristiano constantemente tiene que estar creciendo. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que estar constantemente dando fruto. Dice, sobre la fe debemos edificar una firme superestructura de carácter cristiano. Y debemos hacerlo con diligencia, con la mayor sinceridad, cuidado y celo. Pedro da 7 cualidades como adición importante a esta base de la fe vivencial, ¿ya? Pedro anteriormente, ¿verdad?, nos habló sobre la fe, sobre lo preciosa, ¿verdad?, que es la fe y cómo la recibimos. Pero también, ¿verdad?, Pedro nos hace ver, ¿verdad?, de que tenemos que añadir otras cosas más, otras virtudes más a nuestra fe, ¿ya? Hay otros componentes que hacen parte de la vida cristiana, del carácter cristiano, que es, en primer lugar, la virtud, ¿ya? ¿Qué es lo que es la virtud? Es la excelencia moral en general, ¿ya? Cuando hablamos de la virtud, ¿verdad?, estamos hablando de todo lo que es bueno. Y todo lo que es bueno, ¿verdad?, viene de Dios. Así lo dice Filipenses capítulo 4, verso 8, ¿ya? Y nosotros debemos pensar, dice Filipenses, ¿verdad?, en todo lo bueno, todo lo puro. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando hablamos de virtud, ¿verdad?, hablamos de todo lo bueno, ¿ya? Es referencia al cristiano o a las virtudes cristianas. Mientras que en el otro texto, donde aparece en 1 Pedro 2.9, es expresión del carácter de Dios mismo, ¿ya? Dios en sí mismo, ¿verdad?, es virtuoso. Todo lo bueno, ¿verdad?, viene de Él. Y Él es bueno en sí, porque Él es Dios, ¿ya? Entonces nosotros debemos añadir, ¿verdad?, todo lo bueno a nuestras vidas. O sea, virtud. Virtud, todos los días debemos pedirle a Dios que añada esto a nuestra fe, virtud. Todo lo bueno, buenos pensamientos, buenas intenciones, ¿ya? Buen proceder, buen caminar, buen hablar. Segunda, ¿verdad?, cualidad que nosotros debemos añadir a nuestra fe, ¿verdad?, es conocimiento, dice el apóstol Pedro. Conocimiento, ¿verdad?, en palabras de William Barclay, es ese conocimiento que le permite al hombre decidir correctamente y actuar honorable y eficientemente en las circunstancias y situaciones del día a día, ¿ya? O sea, en palabras prácticas, ¿verdad?, es sabiduría, hermano. Es sabiduría, ¿ya? Y cuando aquí el apóstol Pedro habla de conocimiento, no está hablando, ¿verdad?, de una acumulación, ¿verdad?, de conocimientos, ¿verdad?, terrenales, que los podemos adquirir a través de un libro, sino que está hablando propiamente, ¿verdad?, de sabiduría divina. Está hablando de conocer realmente a Dios, ¿ya? Tener conocimiento, ¿verdad?, es conocer a Cristo, es conocer a Dios. Eso es tener conocimiento. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, ¿verdad? Veamos. Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocimiento, ¿verdad?, es conocer a Jesús, es conocer al Señor. Eso es sabiduría, eso es conocimiento. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que la primera cualidad que tenemos que añadir a nuestra fe, ¿verdad?, es la virtud, ¿ya? Es todo lo bueno, ¿verdad?, de Dios. Todo lo que sea digno de pensar, ¿verdad?, de hacer, tenemos que añadirlo. En segundo lugar, ¿verdad?, el conocimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de conocimiento, no hablamos, ¿verdad?, de, como dije anteriormente, de conocer, ¿verdad?, distintas materias, ¿ya? Sino estamos hablando, ¿verdad?, de conocer a Dios realmente, ¿ya?
conocer a Dios, adquirir la sabiduría de Dios. Otra cosa que debemos añadir a nuestra fe, ¿verdad?, es dominio propio o templanza. Es el control de uno mismo, dice. Pablo lo coloca en la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, verso 23. ¿Ya? Ahí Pablo, ¿verdad?, habla sobre el fruto, ¿ya?, del Espíritu. Dominio propio, ¿verdad? Representa el control del Espíritu sobre el cuerpo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que nos dé dominio propio o la templanza, que podamos nosotros mismos, ¿verdad?, tener control de nosotros mismos. Control, ¿verdad?, de lo que pensamos, control de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Pedirle al Señor dominio propio. En cuarto lugar, ¿verdad?, el apóstol Pedro dice que otra cualidad que tenemos que añadir a nuestra fe es la paciencia. ¿Ya? Pedro menciona la perseverancia, hupomone, ¿ya? En griego, ¿verdad?, que quiere decir, ¿verdad?, paciencia. Porque la paciencia, ¿verdad?, es perseverancia. ¿Ya? Se trata de la constancia o el aguante que el cristiano demuestra bajo diversas pruebas y presiones. ¿Ya? O sea, la paciencia viene siendo, ¿verdad?, lo que es la perseverancia en aguantar, tener la capacidad, ¿verdad?, o la constancia, ya, de aguantar, ya, y mantenerse tranquilo, ¿verdad?, frente a diversas pruebas y presiones de la vida. Ya, Jesús en muchas ocasiones, ¿verdad?, y mostró, y durante toda su vida mostró, ¿verdad?, paciencia. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que recién a los 30 años comenzó a ejercer su ministerio, o sea, pasaron 30 años. Él tuvo el aguante, la perseverancia de esperar en Dios, el tiempo de Dios. ¿Ya? Tuvo paciencia frente a la persecución, a las calumnias, al maltrato. ¿Ya? Entonces, esta misma paciencia nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé este aguante, esta capacidad, ¿verdad?, de aguantar, ya, presiones muchas veces que se levantan contra nosotros. La relación estrecha que existe entre la perseverancia y la esperanza permiten decir a Falkenrath ciertamente una paciencia. ¿Ya? Eso quiere decir entonces paciencia. Es perseverancia, ¿verdad?, en la prueba. Es aguantar, ¿ya? Tener la capacidad de aguantar bajo diversas pruebas y presiones. Y, por último, ¿verdad?, el apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que tener como componente también el afecto fraternal. ¿Ya? Usualmente se traduce como amor fraternal. Por ejemplo, en Romanos 12:10, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses 4:9 y Hebreos 13:1. Los cristianos componen una hermandad en el Espíritu y deben considerar a sus compañeros discípulos como hijos del mismo Padre. Veamos Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos capítulo 12, versículo número 10. ¿Ya? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Ya? O sea, aquí nos habla del amor fraternal, entonces, de la fraternidad. Ya dentro de la iglesia, ¿verdad?, tenemos que, dice la palabra del Señor, amarnos unos a los otros. No pueden existir enemigos. ¿Ya? No pueden existir, ¿verdad?, personas a las cuales nosotros no podamos tolerar o ver. ¿Ya? Debemos amarla. ¿Por qué? Porque Cristo a nosotros nos amó, ¿verdad?, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos, ¿ya?, con todos nuestros errores, y nos perdonó y nos trajo, ¿verdad?, a su presencia. Murió por nosotros, ¿verdad?, por amor. Entonces, por eso acá Pedro dice, ¿verdad?, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, le está advirtiendo acerca del crecimiento y el desarrollo de la fe, ya, a la iglesia. Posiblemente, ¿verdad?, la iglesia a la cual él estaba escribiendo le estaba faltando esto, ¿verdad? Le estaba faltando la fe, la virtud, el conocimiento, ¿verdad?, el dominio propio, la paciencia y el afecto fraternal. ¿Ya? El fundamento de la fe, capítulo 1, verso 12 al 21. No estoy tocando, ¿verdad?, lógicamente todos los versículos, porque tendríamos que hacer unas 3-4 clases, ¿verdad?, sobre esto. Pero estoy tocando los puntos principales para que nosotros podamos
entender, ¿verdad?, de qué trata la carta o la epístola, ¿verdad?, de segunda de Pedro. El verso 12 dice, ¿verdad?, el capítulo 1, por esto yo no dejaré, dice Pedro, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, la carta de primera de Pedro, ¿verdad?, es un memorando, es un recordatorio, ¿ya?, de lo que él ya había enseñado, de lo que él posiblemente ya había hablado en sus visitas pastorales, en sus enseñanzas. Entonces Pedro, ¿verdad?, como buen pastor, y como tiene que ser todo buen pastor, ¿verdad?, repite nuevamente las enseñanzas. Un buen pastor, ¿verdad?, tiene que estar constantemente a la congregación repitiéndole las doctrinas, las enseñanzas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, la mente humana es frágil y fácilmente los hermanos se olvidan de las cosas. El cristiano, ¿verdad?, se nutre de precepto en precepto, de línea en línea, pero las lecciones aprendidas se pueden desaprender, dice. Pedro escuchó de labios del Señor: apacienta mis corderos o ovejas. Esta tarea es de nunca acabar. Las ovejas que se apacientan un día, al día siguiente están listas para volver a comer. ¿Ya? O sea, fue un encargo que Jesús le dejó a Pedro: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. ¿Ya? Y el cuidar ovejas, ¿verdad?, y el cuidar cordero es una tarea, ¿verdad?, que no se hace solamente en un día, sino que tiene que ser continua, todos los días. Lo mismo, ¿verdad?, para los pastores hoy, ¿ya?, para los encargados de obra, para los que predican, para los que enseñan. Tenemos que ser como Pedro, estar siempre recordando las verdades bíblicas, las doctrinas, ¿verdad?, de la palabra. ¿Por qué? Porque la oveja, ¿verdad?, tiende a olvidar. La oveja, ¿verdad?, la tendencia a la oveja y del cordero, ¿verdad?, es a descuidarse, ¿ya?, y enredarse fácilmente con las cosas de esta vida, este mundo, ¿ya? Versículo 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya aquí Pedro entonces ya entra, ¿verdad?, a combatir la herejía que se estaba introduciendo dentro de la iglesia, que negaba, ¿ya?, que negaba el gnosticismo, que negaba, ¿verdad?, la venida del Señor física, que decía que Jesús no había venido con un cuerpo físico, ya, porque la materia es mala. Y negaban también, ¿verdad?, la segunda venida del Señor. Decían que lo que Pedro, posiblemente, ¿verdad?, decían que lo que Pedro estaba enseñando, los apóstoles habían enseñado, era ficción, era, ¿verdad?, un mito. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Ya? Muchos, ¿verdad?, creen que Jesús es un mito. Muchos creen, ¿verdad?, que la venida del Señor es un mito. Pero aquí Pedro, ¿verdad?, defiende esta verdad, defiende, ¿verdad?, la predicación, la enseñanza de él. ¿Por qué? Porque él dice, ¿verdad?, que él no ha dado a conocer, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ya? No le, o sea, le está diciendo en otras palabras: yo no le estoy contando la verdad a ustedes cuentos o historias de niños, sino que yo vi con mis ojos su majestad, su poder. Yo vi cuando el Señor, ¿verdad?, murió en la cruz. Cuando el Señor, ¿verdad?, al tercer día resucitó, se me apareció y lo vi también ascender. Y sé que Él vendrá porque Él lo prometió. ¿Ya? Aquí Pedro, ¿verdad?, está diciendo: yo no le estoy contándole a ustedes, ¿verdad?, cuento. El anuncio del regreso de Jesucristo, entonces, no es producto de fábula artificiosa, mito o ciencia ficción, sino que es resultado de la revelación de Dios. Así se distingue la mitología de la revelación de Dios. Como bien define Selke, el mito carece de realidad divina y también de fuerza salvadora. A diferencia de los falsos maestros, los apóstoles no hablaron de su propia cosecha, sino que fueron testigos oculares y auditivos de la gloria de Jesucristo cuando se transfiguró en el monte. Marcos capítulo 9, versos 2 al 7. Y paralelo: allí junto a Pedro, Juan y Jacobo, el Señor manifestó algo de su gloria y oyeron la voz del Padre que daba testimonio y aprobación de su Hijo Jesucristo. Fue como un anticipo de esa gloria que manifestará el Señor en su revelación. ¿Ya? O sea, tal como dice acá, ¿verdad?, el comentarista, lo que Pedro, Jacobo y Juan experimentaron en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, es un anticipo del cielo.
Es un anticipo, ¿verdad?, de quién era Jesús allá en la gloria. Porque dice que vieron, ¿verdad?, sus vestidos, vieron a Jesús transfigurarse, sus vestidos se tornaron blancos, ¿ya? Su rostro brillaba, dice, se le apareció, ¿verdad?, Elías y Moisés, quienes representaban, ¿verdad?, para la mentalidad judía, ¿verdad?, para la enseñanza judía de la época, ¿ya? El gran Moisés, ¿verdad?, representaba la ley. Y Elías representa, ¿verdad?, los profetas. El Moisés representa ¿qué? Representa Torá, representa la enseñanza de la Torá, ¿ya?, de la ley. Y los Neviín, ¿verdad? Elías representa a los Neviín, los profetas, la enseñanza de los profetas. Entonces cuando Jesús, ¿verdad?, se transfigura y los discípulos ven esto, ¿verdad?, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo, ¿verdad?, una revelación de parte del Señor representando, ¿verdad?, lo antiguo y lo nuevo. ¿Ah? Representando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ¿ya?, en la persona de Moisés y de los profetas, y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que lo nuevo, ¿verdad?, que venía, que era el propio Jesús, el propio Hijo de Dios. Entonces ellos están teniendo una revelación, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Entonces por eso Pedro, ¿verdad?, se defiende y dice: yo a ustedes, ¿verdad?, no les vine a contar cuentos, les vengo a contar y les prediqué y les enseñé lo que yo vi con mis ojos, y también los discípulos, ¿ya? No estamos engañándolos. Esta es la defensa, ¿verdad?, que Pedro hace en esta carta contra estos falsos maestros. En el capítulo 2, ¿verdad?, Pedro denuncia a los falsos maestros, ¿ya? Versículo 1 del capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, ¿ya?, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, estos falsos maestros, ¿verdad?, se introducen dentro de la iglesia con la única finalidad, ¿verdad?, en primer lugar de introducir, ¿verdad?, encubiertamente, dice, con mucha astucia, con mucha sutileza, ¿verdad?, herejía destructora, dice. ¿Por qué destructora? Porque muchas veces, ¿verdad?, estas falsas enseñanzas, hermano, tienen la capacidad de destruir una iglesia. Yo he visto muchas congregaciones ser destruidas, ¿verdad?, por una falsa enseñanza. Por eso nosotros los pastores ya tenemos que tener celo de Dios, ¿verdad?, en cuanto a quién le pasamos el púlpito. No podemos, ¿verdad?, llegar y pasarle el púlpito a cualquier predicador o persona que venga a decir, ¿verdad?, que es predicador de la palabra o maestro, ¿ya? Porque nos pueden introducir, ¿verdad?, solapadamente, sutilmente, ¿verdad?, una falsa enseñanza, la cual después, ¿verdad?, va a ser difícil sacar de la mente del pueblo, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿verdad?, la otra característica que tenían estos falsos maestros era negar al Señor que los rescató, ¿ya? Era negar, ¿verdad?, la misión que Cristo había venido, ¿verdad?, a realizar, que era salvar a la humanidad. O negaban, ¿verdad?, la divinidad de Cristo, como lo hacen muchas sectas hoy. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, ¿ya? Niegan la divinidad de Jesús, dicen que Jesús fue simplemente un profeta, o que es un ángel, ¿ya? Entonces, o un hombre, ¿verdad?, sin igual, ¿ya? Entonces, aquí Pedro, ¿verdad?, le advierte a la iglesia que así como en el pasado, en los tiempos bíblicos, en los tiempos, ¿verdad?, de los profetas, de los Neviín, ¿ya?, hubieron falsos profetas, así también en estos tiempos, ¿verdad?, se levantarían falsos, ¿verdad?, maestros. La importancia, ¿verdad?, de la verdadera profecía le recuerda a Pedro el peligro de los falsos maestros. Los falsos maestros de la cristiandad son como los falsos profetas de los tiempos del Antiguo Testamento. Hablan palabras que no vienen del Dios verdadero, introducen herejías que destruyen. Incluso niegan al Señor que los compró, pues sin romper los votos, con su causa, ¿verdad?, la profesan, mientras al mismo tiempo enseñan lo que la socava, ¿ya? O sea, siguen predicando, ¿verdad?, siguen hablando del Señor, pero niegan, ¿verdad?, al Señor, ¿ya? Con su comportamiento, con su forma de vivir, de actuar, ¿verdad?, niegan, ¿verdad?, la persona de Cristo. Los falsos maestros siempre encuentran seguidores. Nunca es seguro juzgar la verdad de una nueva moda partiendo del número de seguidores que gane, ¿ya? Y esto es verdad, hermano, hoy en día nosotros lo vemos, ¿ya? El grupo, tendencias que se levantan dentro de la iglesia evangélica y gente que los sigue, gente, ¿verdad?, que va detrás de ellos. Y no tenemos que dejarnos impresionar si muchas veces crecen mucho más que nosotros incluso, ¿ya?
A veces usted se puede preguntar, oye, pero ese tiene 100 que lo sigue, tiene 200, tiene 500. Claro, claro, porque la tendencia del ser humano, ¿verdad?, es creer más en la mentira que en la verdad. ¿Ya? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que esa gente es salva. No quiere decir, ¿verdad?, que esa gente se va a ir al cielo. Va a tener entrada al reino de Dios. ¿Ya? Y no quiere decir que un día esos falsos profetas no van a ser juzgados por el Señor. Aquí el propio apóstol Pedro nos muestra que el juicio de Dios, ¿verdad?, para ellos no se tarda. La herejía particular que se describe aquí era una forma de gnosticismo, posiblemente tan extrema que se persuadió a personas que, habiendo sido redimidas por Cristo y habiendo vivido en el Espíritu, se olvidaron de los escrúpulos morales y empezaron a vivir como deseaban en su vida diaria. ¿Ya? O sea, esto es lo que estaba pasando dentro de las iglesias y Pedro lo estaba percibiendo. Estos falsos maestros se estaban introduciendo, ¿verdad?, y hablando de la gracia de Dios, ¿verdad?, y hablando de la libertad que Cristo da, pero confundían libertad con libertinaje. Esta falsa enseñanza, ¿verdad?, aparentemente enseñaba que si Cristo nos había libertado, ¿verdad?, éramos libres, pero podíamos hacer lo que queríamos con la carne, con el cuerpo. Podíamos, ¿verdad?, cometer todo tipo de inmoralidad. ¿Ya? Y esto es lo que, ¿verdad?, el apóstol Pedro combate en esta carta. El resultado de seguir enseñanzas como esa fue que se empezó a hablar mal del camino de la verdad. Las heridas más profundas que ha recibido el cristianismo son las que han provenido de personas que se confiesan amigas. ¿Ya? Aquí, ¿verdad?, estaban incluso siendo arrastradas por este engaño, ¿verdad?, personas que habían aceptado al Señor, que habían sido bautizadas. Y eso hoy en día también nos vemos dentro de la iglesia. A veces, ¿verdad?, personas que están, familia entera, que están firmes sirviendo al Señor, y de repente viene un falso maestro, ¿verdad?, o un falso pastor, o evangelista de afuera, o presbítero, o diácono, o misionero, ¿verdad? Se introduce, ¿verdad?, solapadamente en la iglesia, y como ve, ¿verdad?, que el pastor no le da cabida en el púlpito, ¿verdad?, entonces comienza por fuera a visitar las casas y comienza a meter, ¿verdad?, doctrina extraña, ¿verdad?, dentro de la mente de las personas, y a veces, ¿verdad?, sacan dentro del redil, ¿verdad?, familia entera. Y esto ha pasado, hermano, esto yo lo he visto mucho. ¿Ya? Entonces por eso Pedro, ¿verdad?, combate, ¿verdad?, los falsos maestros aquí, ¿verdad?, y los denuncia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20 es lo que estaba pasando en la época. ¿Ya? Lo que nosotros vivimos hoy, amado hermano, no es nuevo. Ya pasaba, ¿verdad?, los tiempos del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Ya? O sea, miren, aquí lo está diciendo Pedro, ¿verdad?, de que estas personas se habían escapado de la contaminación del mundo por medio del conocimiento, la experiencia que habían tenido, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, pero nuevamente se habían enredado y habían sido vencidos, ¿verdad?, por esta falsa enseñanza, ¿verdad?, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Ya? Y se cumple lo que dice aquí Pedro también, ¿verdad? Como dice el dicho: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ya estas personas volvían nuevamente a la vida antigua finalmente. ¿Por qué? Porque caían en un engaño. Entonces aquí Pedro les advierte, les denuncia, ¿verdad?, a los falsos maestros. Como dije anteriormente, ¿verdad?, el castigo para estos falsos maestros, ¿verdad?, para estos herejes, ¿ya?, no se tarda. Dios, ¿verdad?, un día van a tener que dar cuenta delante de Dios y Dios los va a castigar. Y Pedro aquí muestra lo que le espera a estos falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 al 7 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, aquí está colocando, ¿verdad?, ejemplos Pedro de lo que les pasa, ¿verdad?, a aquellos que persisten en pecar, persisten, ¿verdad?, en porfiar con Dios. Para ilustrar el destino cierto de los falsos maestros y sus seguidores, Pedro escoge 3 ejemplos bien conocidos de pecado con sus respectivos castigos. Primero, la caída de los ángeles, versículo 4.
El origen del mar, el universo está envuelto y en oscuridad. Las pistas que ofrece la escritura señalan que Satanás y sus demonios fueron creados como poderosos seres angélicos. Por su orgullo y ambición, Satanás y lo que a él se asociaron se rebelaron contra Dios y como resultado fueron expulsados del cielo. El infierno, ¿verdad? O Tartarus, término que se usa solo aquí en el Nuevo Testamento, y las prisiones de oscuridad, los mejores manuscritos, ¿verdad?, griegos dicen foso, describen la esfera en la que operan los ángeles caídos, que están destinados para el juicio final y el fuego eterno. Mateo capítulo 25, verso 41. Por haberse rebelado contra la más grande luz, están sentenciados a la más profunda oscuridad. ¿Ya? O sea, aquí habla, ¿verdad?, acerca de la caída entonces de los nefilim, de los ángeles. ¿Ya? Dice que estos están, ¿verdad?, en este momento en el Tártaro. El Tártaro, ¿verdad?, era el lugar más bajo, ya, del infierno. En la mitología, ¿verdad?, griega. ¿Ya? Dicen, ¿verdad?, que estos ángeles están ahí, ¿verdad?, prisioneros, esperando, ¿verdad?, el juicio, ser expulsados al lago de fuego. ¿Ya? Estos ángeles que se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios. Bueno, en la teología, ¿verdad?, nuestra, pentecostal, ¿verdad?, se hace mención de la rebelión de Satanás, ¿ya? Con la cuarta parte de los ángeles, ¿verdad?, con ángeles que se rebelaron y cayeron del cielo. Hay ángeles, ¿verdad?, que están en este momento en el infierno, en el Tártaro. Pero sabemos, ¿verdad?, también que Pedro aquí puede estar haciendo, ¿verdad?, mención de los ángeles, ¿verdad?, en la enseñanza, ¿verdad?, judía, ya, en el Midrash, ¿verdad?, en el Humash, ¿verdad?, que son comentarios judíos, se enseñaba, ¿verdad?, y se hablaba acerca de la rebelión de los ángeles que bajaron y tuvieron relaciones, ¿verdad?, con las hijas de los hombres, ¿ya?, y de los cuales nacieron, ¿verdad?, los nefilim, los gigantes, los caídos, ¿ya? Entonces, posiblemente hay algunos comentaristas que dicen, ¿verdad?, que aquí Pedro está haciendo mención de estos ángeles, de estos nefilim, ¿ya? Aquí en el versículo número 4. ¿Ya? Lógicamente que nosotros, ¿verdad?, en nuestra teología entendemos que estos ángeles que menciona Pedro aquí, ¿verdad?, son los que se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios, juntamente con Satanás, ¿ya? En el cielo, ¿verdad?, cuando Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Pero, ya en el contexto, ¿verdad?, la cosmovisión, ¿verdad?, judía, y Pedro, y no recordemos que Pedro, ¿verdad?, era judío, ¿ya? No, nunca olvidemos eso. En la cosmovisión judía, ¿verdad?, estos ángeles que hace mención aquí Pedro, ¿verdad?, eran los ángeles que bajaron, dejaron sus moradas, ¿ya?, y bajaron acá a la tierra para unirse con las mujeres, ¿ya? Esto dicen los judíos, para que estos ángeles fueron hechos prisioneros, ¿ya?, en el infierno, ¿verdad?, o en el Tártaro, y están esperando, ¿verdad?, el juicio de Dios, ¿ya? Entonces tenemos esas dos interpretaciones. También usa como ejemplo, ¿verdad?, de castigo los hombres antes del diluvio. La generación antes del diluvio rechazó el testimonio y la obra de Noé, y fue condenada por haberle dado la espalda a la verdad. Solo aquí se describe a Noé como predicador de la justicia. Aunque en el relato de Génesis capítulo 6, verso 8 al 9, se dice que Noé fue perfecto entre los hombres de su tiempo, y halló gracia ante los ojos de Jehová junto con él. Se salvaron otras 7 personas, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Ya? Bien, lógicamente, ¿verdad?, que para la Toledot, ¿verdad?, en hebreo, ¿verdad?, es la palabra generación. Para la Toledot de la época de Noah, ¿verdad?, de Noé, Noé, ¿verdad?, era un sadik, ¿verdad?, un sadik, un justo, ¿ya? Y déjeme decirle algo, hermanos, que Dios no llamaba a cualquiera justo, ¿ya? Dios no llamaba a cualquiera sadik, ¿verdad? No llamaba a cualquiera, había que cumplir ciertos requisitos para ser un sadik, un justo. Pero dice la palabra del Señor que Noé, ¿verdad?, Noah era un sadik, un justo, ¿ya? Porque se destacaba, sobresalía, ¿verdad?, en medio de la generación, ¿verdad?, que él vivía. Porque él obedeció a Dios, ¿verdad? Él hizo la voluntad de Dios, construyó, ¿verdad?, la Tabat, ¿verdad?, o la arca, ¿ya?, en la cual, ¿verdad?, se salvó él y toda su familia. Y toda esa generación, ¿verdad?, antidiluviana pereció, ¿ya?, bajo el agua, ahogada, debido al castigo de Dios, ¿verdad?, debido a la desobediencia, ¿ya? Entonces, aquí, ¿verdad?, Pedro, ya Simón Pedro utiliza, ¿verdad?, como ejemplo también esta generación, ¿verdad?, que falleció, que murió debido a la desobediencia, a la rebeldía,
¿Ya? Entonces aquí Pedro está mostrando, ¿verdad?, lo que les va a pasar, lo que le espera, ¿verdad?, a los falsos maestros. ¿Ya? Que si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, ¿verdad?, o dejaron sus moradas celestiales, ¿ya?, y desobedecieron. Si Dios no perdonó, ¿verdad?, a la generación antediluviana, y también, ¿verdad?, usa un tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿ya? El carácter de Lot se describe mejor aquí que en el relato de Génesis. Lot afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 7. Muchísimos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto al mal de que ya no nos impacta, ¿ya? Bueno, aquí pone como ejemplo, ¿verdad?, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que fueron destruidas, dice la palabra del Señor, por causa de... El Midrash también dice que es un comentario judío, ¿verdad?, por causa de la corrupción. Dice que el Midrash, ¿verdad?, judío, que hasta los animales estaban corrompidos, ¿ya? Hasta los animales estaban corrompidos. Hay otros comentaristas, ¿verdad?, en el Talmud que dicen, ¿verdad?, que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, porque no eran, ¿cómo se dice esto, verdad? Estas personas, ¿verdad?, hospedadores, ¿ya? No quisieron recibir a los ángeles. El único que recibió a los ángeles, ¿verdad?, fue Lot, ¿ya? Por no hospedar a los ángeles. Es lo que dice, ¿verdad?, la tradición del Talmud, ¿ya? Pero sabemos, ¿verdad?, por la escritura, de que estas ciudades fueron destruidas por causa de la corrupción, la inmoralidad, ¿ya? De hecho, la palabra Sedón, ¿verdad?, hebrea, quiere decir incinerado, fueron quemados con fuego. Entonces, esto es lo que le espera, ¿verdad?, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, ¿ya?, a los que introducen falsas enseñanzas. Por eso nosotros que predicamos, que enseñamos, tenemos que tener mucho cuidado al enseñar, ¿ya? Y tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Es lo que dice, ¿verdad?, la carta de Santiago. Hermanos míos, no hagáis mucho vosotros, dice maestro, porque un día vamos a tener que dar cuenta, ¿ya? Es lindo enseñar, es lindo predicar, pero se tiene que hacer, ¿verdad?, bajo el temor de Dios, bajo el estudio de la palabra del Señor, el cuidado, porque lo que podemos, ¿verdad?, lo que nosotros enseñamos tiene el poder de cambiar una vida, ¿verdad?, de llevarla al cielo o enviarla directamente al infierno, ¿ya? Bien, aquí llegamos entonces al capítulo número 3. Ya les pido perdón, hermano, que estoy grabando. Justo sonó, ¿verdad?, el teléfono. Llegamos al capítulo 3 entonces, donde ya Pedro, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, acerca de la venida del Señor, ¿ya?, la cual los, ¿cuánto se llama?, falsos maestros, ¿verdad?, la negaban, ¿verdad?, y se burlaban, la veían como un mito. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 al 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ya? Mira lo que dice Pedro acá entonces: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice. ¿Ya? Entonces, en aquellos días ya se estaban levantando, ¿verdad?, personas que se burlaban, que negaban, ¿verdad?, la venida del Señor, que decían que era un mito, que era una verdad, que era mentira. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque posiblemente, ¿verdad?, ya habían pasado muchos años y Jesús no venía. Entonces la iglesia como que empezó a dudar. Los hermanos como que comenzaron, ¿verdad?, a dudar. Y el apóstol Pedro entonces tiene que combatir esto y nuevamente, ¿verdad?, intensificar, ¿verdad?, avivar la fe en la iglesia, ¿verdad?, y hacerles ver de que el Señor sí viene, ¿ya? Sabiendo primero esto, dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ellos decían, ¿verdad?, el Señor no viene y las cosas siguen igual, ¿ya? Este capítulo, dice, es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del regreso de Cristo. Testifica claramente en contra de la idea de que la iglesia del Nuevo Testamento olvidó gradualmente la enseñanza de la segunda venida, dado que Jesús no regresó tan prontamente como se esperaba, ¿ya? En lugar de escuchar a falsos maestros, Pedro urge a los lectores que recuerden las enseñanzas de los fieles maestros del camino de la verdad. En lugar de hablar
de cosas novedosas, pero les recuerda lo que enseñaron tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento. Los apóstoles del Nuevo Testamento predijeron libremente que Cristo regresaría a la tierra. Esa aparente tardanza del Señor en regresar, en realidad, debe ser interpretada como una prueba de su paciencia, macrotumeo, en el griego, ¿verdad?, que quiere decir longanimidad, capacidad, ¿verdad?, de aguante hacia los seres humanos. La voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos cambien de actitud. Esa misma idea que Dios quiere, la salvación de todo ser humano, aparece en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ya, o sea que lo que aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, está diciendo, ya, que no tengan la venida del Señor, ¿verdad?, por tardanza. ¿Por qué? Porque un día para el Señor, ¿verdad?, son como 1000 años. ¿Ya? Un día para el Señor, ¿verdad?, son como 1000 años. Lo que pasa, ¿verdad?, es que Dios, ¿verdad?, es paciente en esperar. ¿Ya? El Señor tiene paciencia, ¿verdad?, en esperar que las personas, ¿verdad?, se vuelvan a Él. Que las personas, ¿verdad?, le busquen, que las personas le sirvan. Pero no es verdad porque el Señor, ¿verdad?, nos engañó o el Señor no va a venir, sino porque el Señor tiene paciencia, ¿verdad?, dándole la oportunidad a todas las personas, de que todas las personas puedan conocerle, de que todas las personas, ¿verdad?, puedan buscarle. Es lo que Pedro, ¿verdad?, le está diciendo a la iglesia acá. No es que el Señor se olvidó, no es que, ¿verdad?, es una fábula la venida del Señor. La venida del Señor es algo real, es algo que va a suceder, es algo que va, ¿verdad?, a acontecer, la segunda venida del Señor. ¿Ya? Pero no tenemos que tenerla por tardanza, sino que el Señor, en realidad, le está dando la oportunidad a todo el mundo. Lo dice también, ¿verdad?, Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 4. ¿Ya? Dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? O sea, si el Señor ha retardado, ¿verdad?, su venida, es para que todos puedan alcanzar la salvación. Sabemos que no todos van a ser salvos, ¿verdad?, pero el mayor número de personas. Bien, llegamos entonces a la conclusión, ¿verdad? Pedro aquí nos manda, ¿verdad?, crecer en la gracia y el conocimiento. Capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Ya? Finalmente, ¿verdad?, Pedro habla aquí sobre la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento. La gracia, ¿verdad?, apunta a la experiencia, a la espiritualidad del cristiano. El conocimiento pone en ejercicio, ¿verdad?, la mente o intelecto del creyente. En el propósito de Dios debemos crecer tanto en la espiritualidad como en el conocimiento. La verdadera espiritualidad afecta a la totalidad de nuestra personalidad, mente, emoción y voluntad. Se ha dicho, ¿verdad?, que teología es amar a Dios con la mente. ¿Ya? Por otra parte, lo que Pedro dice aquí está destinado a que sus lectores tomen en serio la vida cristiana como un desafío de Dios al crecimiento constante. Ese conocimiento tiene como centro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debe ser tributada toda gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la gracia, ¿verdad?, hablamos de crecer en espiritualidad. ¿Ya? Y esto solamente, ¿verdad?, puede ser a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la intimidad, de la búsqueda, ¿ya?, diaria. Y el conocimiento, lógicamente, ¿verdad?, a través del estudio profundo, disciplinado, ¿verdad?, de las Escrituras. Estas cosas tienen que ir equiparadas, tienen que ir juntas. Tanto, ¿verdad?, la gracia de Dios como el conocimiento. Muy bien, amados hermanos, llegamos así entonces al final de nuestro estudio de la segunda epístola de Pedro. ¿Ya? Vean los videos, estudien el material y Dios mediante, ¿verdad?, la próxima semana estaremos entonces ya estudiando más una epístola, ya más una epístola de nuestro curso de TESPE, y estaríamos ya este año ya finalizando con esta materia, ¿verdad?, de las epístolas generales, para el próximo año continuar nuevamente ya para terminar nuestro curso. Ya estaríamos este año finalizando con esta materia, ya no el curso, la materia, ya, y el próximo año continuaríamos entonces ya para finalizar nuestro curso. Que el Señor les bendiga grandemente. Me despido con ustedes. Shalom Uraja Leitraot. Paz y bendición para sus vidas. Amén.